Continuando con el proyecto de CompuMás, tenemos acá el dashboard que pudimos construir anteriormente. Podemos observar que este primer dashboard que se hizo nos da la información general. Podemos observar que esta información se encuentra acá. Este es nuestro dashboard que hicimos inicialmente. Pues bien, si nosotros apachamos y seleccionamos con medio de los filtros los años, podemos cumplir con los parámetros solicitados, en donde nosotros podíamos explicar la meta de la utilidad y de forma consolidada tener la información de los 3 canales de ventas que se tienen en esta organización, los cuales son mostrador, distribución y páginas web. Pues bien, en el análisis del negocio, esto se observa muy bien y se tiene el control general. Son las variables que tal vez sean las más indicadas para llevar el control de una gerencia general. Sin embargo, para un gerente de ventas se debe de realizar una actividad mucho más minuciosa en el análisis de esta información. Para ello, existen unas funciones llamadas DAX. Estas funciones tienen la característica que son funciones ya predeterminadas que al ingresarle información nos dan resultados más eficientes. Si nosotros observamos, estas nuevas mediciones se pueden lograr por medio de una nueva medida, que a diferencia que las nuevas columnas, crean una nueva columna dentro de nuestra base de datos. En cambio, las nuevas medidas que se simbolizan con una calculadora acá, sirven para hacer cálculos rápidamente y de esa forma poder obtener respuestas mejor estructuradas. Pues bien, si nosotros buscamos y hacemos funciones, usamos las funciones DAX y nos detallamos dentro del negocio, podemos observar que la información que nosotros teníamos en un principio del año 2017, en detalle, en donde encontramos la utilidad de cada uno de los canales de distribución, de canales de venta, podemos observar que cada uno de ellos tienen diferentes utilidades. Y esto, en suma total, sí llega a dar el mismo resultado. Pero el canal de distribución o el canal de venta que se puede obtener de captar al cliente, pues está dando indicios diferentes. De la misma forma, ustedes pueden observar que si analizamos el año 2018, el año 2017, el año 2019 y el año 2020, podemos observar que la utilidad de las páginas web, que puede ser por medio de Facebook o Instagram, nos proporcionan en este ejemplo un margen muy pequeño, mientras que en distribución y en el mostrador pues se observan comportamientos diferentes. En el mostrador podemos observar que tenemos el 52% en el año 2020 de lo que va en este ejemplo, y la distribución el 31%. Es decir, que las ventas en el mostrador obtienen mejores utilidades para todo el grupo de tiendas que solo venderlo por páginas web. Es importante que con las páginas web se aumenta la cobertura, mientras tal vez no se está manejando la utilidad que se requiere. Esta información es muy importante,
pero el análisis del negocio, ¿sí?, nos permite realmente investigar qué es lo que está pasando con cada una de estas personas que están vendiendo y poder tratar de diferente forma a cada una de este grupo de personas que venden para poder mejorar. Vuelvo a repetir, en términos generales, el dashboard que hicimos inicialmente pues cumple con los requerimientos de gerencia. Pero cuando empezamos a usar con más detalles, podemos observar que las cosas no son como inicialmente se tiene visto. Veamos el reporte de distribución. Si hacemos un análisis aún más detallado solo para la distribución, podemos observar que distribución tiene en algunos meses unos márgenes muy buenos y en otros meses malos. Aquí ya vine yo y definí con los colores cuál es la alerta que podemos tener. De igual forma, si podemos analizar el mostrador es el que mayor utilidad se tiene. Y esto permite realmente decir que las ventas de mostrador son muy importantes para este negocio, debido a que las ubicaciones de los lugares ubicados en Guatemala pues ya tienen un nombre y esto hace que las personas los visiten frecuentemente. Yo les invito por favor a que analicen esta información y que copien o dupliquen con el clic contrario esta página y crean los datos correspondientes para el canal que nos hace falta, que son las páginas web. Para ello vamos a analizar las funciones DAX que tenemos a continuación. Quiero que observen la diferencia que se tiene en el porcentaje de utilidad. Al presionar sobre el botón podemos observar que en los campos se tiene un porcentaje de utilidad. Este porcentaje de utilidad es realmente una nueva medida. Esta medida, si nosotros presionamos acá, es simplemente el porcentaje de utilidad, es la utilidad total dividida las ventas totales. Esto hace que la computadora, el programa de Power BI nos pueda mostrar por medio de funciones el resultado. Esto es una ecuación nada más, donde suma todas las utilidades y lo divide dentro de las ventas totales y obtenemos ya un resultado. Esto es una nueva medida. Es una nueva medida que no utilizó en este momento ninguna función especial, simplemente fue una división. Podemos, por otro lado, observar la otra medida, la utilidad. La utilidad está en esta otra nueva base de datos. Y esta utilidad, si ustedes la guachan acá, sí utiliza una función DAX. La función DAX se llama sum, que es la suma de todas las utilidades de toda la columna que se encuentra en ventas. Si ustedes pueden observar, este dato va a ser el mismo que el que podría dar la suma de utilidades que está acá. Sí, no hay ningún problema porque ambas son iguales, pero esta es una función que al ser cambiados los valores de los filtros nos puede tomar diferentes datos solo por el uso de los filtros, y eso lo podemos ver con otra función que es la que vamos a ver a continuación. Pues bien,
Las ventas igual, pueden observar ustedes, está utilizando una función DAX. Una función DAX es simplemente una función predeterminada a que se le ingresan datos y él nos da un resultado. Esto es lo mismo que las ventas totales que tenemos acá. Es lo mismo. Sin embargo, ya es una función que se está utilizando. Pues bien, al observar nosotros otras medidas, vamos a ver acá la participación de distribución, podemos observar que esta tiene la participación de distribución. Es decir, no todas las ventas están revueltas. Si nosotros lo que hicimos fue un filtro donde solo queremos las ventas de distribución, y esto se logró mediante esta nueva medida. La participación de distribución es la suma de todas las ventas de los distribuidores dividido las ventas totales. Si observan ustedes las fórmulas que se están manejando, aquí la participación está utilizando otra función ya establecida. Y de esa misma forma podemos observar que las demás etiquetas que tenemos acá están usando estas fórmulas. Veamos el de la participación de las páginas web. Es decir, que en esta fórmula que ustedes encuentran acá, el tipo de página, que son las ventas de las páginas web, han sido filtradas. ¿Cómo se logra esa filtración? Antes de pasar a eso, miremos cómo se logra hacerlo. Hay una fórmula muy importante que logra hacer esto. Se llama Calculate. Esta es una función DAX que nosotros podemos ver y que su sintaxis es la siguiente. A una función se le puede usar Calculate colocando una expresión acá. Podría ser la más común, una suma, y poner un filtro, como podría ser solo las ventas de distribución o solo las ventas de mostrador. Esta sintaxis que ustedes observan acá se repite y se pueden utilizar varios tipos de filtros. Esta sintaxis es muy importante colocarla con las comas, los corchetes y los paréntesis correspondientes. Aquí ustedes pues tienen la información, que es un documento que ya les he pasado y que ustedes pueden encontrar toda esta información. Antes que nada, quiero que comprendan el concepto. Si nosotros logramos colocar en esta ecuación, en este cubo, las ventas en el eje de las X, en el eje de las Z podemos poner las utilidades y las ventas filtradas con esta función Calculate, y en el eje de las Y podemos colocar el año. Es decir, que si nosotros vemos la matriz de la base de datos, porque realmente es una matriz formada de X, Y, Z, nos va a colocar con la información que está dentro de esta base de datos. Es decir, este cubo que ustedes observan acá es nuestra base de datos que está clasificada la información por mostrador, por distribución y por páginas web en un eje, y por el otro lado, en el otro eje, se tienen las utilidades y las ventas. Entonces,
Calculate es una función que lo que hace es filtrar las utilidades de acuerdo a lo que nosotros estamos poniendo como filtro. Es decir, si yo quiero las ventas filtradas, se escribe ventas es igual a calculate de la tabla que se encuentra acá con un filtro llamado mostrador. Y solo vamos a obtener las ventas del mostrador. Eso es lo que hace calculate y es una de las funciones más importantes que se tiene en el manejo de la información en base de datos. Posteriormente podemos hacer lo mismo con ventas. Podemos venir y tomar, quiero las ventas filtradas de la página web, y lo que va a obtener es una línea dentro de la base de datos. Esta información la podemos filtrar con nuestros filtros normales dependiendo al año, y esto es la importancia de Calculate. Calculate es una función que se encarga de filtrar y hacer operaciones como puede ser la suma o puede ser la multiplicación o puede ser cualquier otra que tengamos disponible o requiramos, solamente definiéndola en donde nosotros estamos aquí mencionándolo. Pues bien, esta es la idea. La idea es establecer realmente un filtrado, y ese filtrado se logra por medio de la función calculate. Volvamos otra vez. Recuérdense que la función calculate, vamos a ver, está acá. Lo que les estaba explicando era, la utilidad del mostrador es igual que calcule de la base de datos ventas las utilidades totales, ¿sí? La suma de todas las utilidades, pero filtradas por el tipo de mostrador. Esta sintaxis que ustedes observan acá es quizá lo que más complica a una persona que no está acostumbrado al manejo de esto. Y de hecho, para el modo de usuario no es requerido tener una sintaxis o un conocimiento muy extenso sobre ello. En cursos más avanzados, pues ustedes pueden crear una serie de líneas con el programa, por el lenguaje de programación M, que es el que tiene Power BI, y poder hacer cálculos más complejos y avanzados. Pero para este curso solamente estamos utilizando pues ecuaciones o funciones muy simples. Entonces, la utilidad la podemos calcular por medio de un filtro. Este filtro se usa calculate, pero utiliza funciones DAX. Estas funciones son calculate, filter, y pues podemos buscar acá la otra, sum. Son las más comunes, son las más usadas. Les podría decir que un 40% de esas funciones son las que se usan normalmente y un 60% pues dependiendo de qué tipo de información se está manejando. Pues bien, esto es lo que les pido. Primero, observen cómo está esto y en el siguiente video podemos ver cómo se realiza.